de la con la creo que la cámara retrasa un poquito el audio, me complica un poquito aquí con internet. Pueden indicar si me escuchan bien, por favor, y lo que comienza a grabar la sesión. ¿Me pueden escuchar bien? Buenas noches, ¿me pueden escuchar bien? Un poco cortado, ok. Voy a apagar la cámara para ver si ese es el problema. Ahí me pueden escuchar mejor. Sí, ok. Bueno, creo que el problema es cuando se activa la cámara. Buenas noches a todos. Se escucha mejor. Muchas gracias, Rosa Isela. Gracias. Bueno, antes que nada les pido una disculpa. El día de ayer amanecí un poquito agripada y con la presión ahí como un poquito malita de la presión, pero ya estamos aquí con muchas ganas. Muy buenas noches a todos, de verdad. Los extraño mucho. Y bueno, continuando con lo que nos quedamos la vez pasada, están viendo ustedes en pantalla nuestros objetivos de la investigación. Entonces, estos objetivos que ustedes están viendo aquí, pues nosotros tenemos que en la investigación saber o comprobar la veracidad primero de los hechos que se están denunciando. Esta confirmación de que los hechos objetivos constituyen hipótesis de algún delito que está tipificado en el Código Penal, donde es importante la recolección, la conservación de indicios, la aportación de nuevas pruebas, la identificación de presuntos responsables del hecho criminal y, por supuesto, nuestra participación oral, ¿ok? Entonces, los objetivos principales es probar o descartar si hay un delito y probar o descartar la implicación de un sujeto o varios sujetos en ese delito, ¿sí? Y si existen evidencias en ese presunto hecho delictivo, ¿ok? Entonces, perdón, sigo anexando personas, ¿eh? Ok. Entonces, nosotros, ya que estábamos viendo la metodología, me voy a ir un poquito rápido con la cuestión de la metodología, porque pues tenemos que ver cuáles son esas acciones, a ustedes se les quedó pues como una actividad, como una lectura, investigar qué acciones tiene que hacer ese primer respondiente, independientemente de las que mencioné como preliminares. Y esas acciones preliminares es lo que nos va a dar la entrada a la criminalística de campo para que a nuestra llegada nosotros como peritos sepamos qué acciones ya debieron de haber hecho esas primeras autoridades. Entonces tenemos que la observación como segundo punto importante en esta metodología de la criminalística, es un proceso, ¿sale? Es un proceso donde nosotros percibimos pues todo lo que está a nuestro alrededor. Esta observación es en forma dirigida mediante qué? Mediante también una metodología, porque la observación es una actividad que comúnmente y cotidianamente hacemos, ¿no? El ser humano, pero tenemos que tener esa habilidad para poderla practicar y obtener los mejores resultados, porque como les decía, nosotros estamos acostumbrados a ver, pero no a observar. Entonces, estas personas que estamos involucradas en un lugar de intervención, eh, realmente a veces por esta cuestión o este impedimento de no tener esa habilidad, no percibimos mucha información que está
a nuestro alcance, sin necesidad de preguntarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no se practica, porque se desconocen procedimientos científicos que pueden aplicarse en un momento determinado. Entonces, la observación tiene que ser definitivamente tiene que tener un procedimiento, ¿no? Este procedimiento puede ser tomar notas, en esa toma de notas, hacer una buena redacción de la visión completa, de todo lo que estamos viendo, tener análisis del relato que te está dando ese primer respondiente que vamos a ver posteriormente. Entonces, esta observación necesita un buen observador. Este observador, ¿qué puede hacer? Bueno, tiene menos posibilidad de olvidar el comportamiento social. Es decir, nosotros tenemos que percibir a todas las personas que están ahí. ¿Cuáles se nos hacen sospechosas? ¿Algún comportamiento inadecuado en el lugar de intervención? Comprobar, ¿no? Si tenemos la cantidad necesaria de datos que nos tiene que aportar ese primer respondiente. ¿Ok? Esta observación, pues es una técnica, ¿no? Una técnica de investigación. Es una de las técnicas más modernas y a la vez antiguas, porque desde un inicio la observación sí se practicaba, pero de una forma eh, simple. Es decir, aquí podemos ver que la observación puede ser simple, o sea, utilizar estudios exploratorios, haciendo una marcha exploratoria, hacer un recorrido en ese lugar de intervención, y puede ser sistemática. ¿Cómo? Que ya tengas checklist, que ya tengas puntos importantes dentro de tus tareas en el procesamiento de la escena como primordiales para que tú puedas en orden seguir esos procesos. Y entonces decir, bueno, yo a la llegada del lugar, pues lo primero que tengo que ver es qué tipo de lugar es, dónde está ubicado, la localización, qué referencias tengo, cómo es una zona criminógena o no es una zona criminógena, el estatus, ¿no? Muy importante, el estatus social, la ubicación, la geolocalización, las condiciones de infraestructura. Si tú vas haciendo un checklist, tú vas a poder hacer una observación metodológica, una observación sistemática, ¿bien? Para posteriormente, ¿qué? Porque con esto, les digo, me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, tenemos que dentro y en conjunto con nuestra observación, donde ya les había mencionado, se implementan todos nuestros 5 sentidos, ¿sale? Tenemos entre la fijación y la observación, ¿se acuerdan que les dije que en este punto hay que empezar a ver con nuestro equipo cuál es el método de búsqueda que a bien nos facilite el objetivo de ese método de búsqueda, o sea, con cuál es factible trabajar para cumplir con ese objetivo y con esa finalidad, ¿no? Encontrar todos los indicios o la mayor cantidad de ellos y no retrasar la investigación, es decir, en un menor tiempo posible, ¿sale? Para que pues no diferamos o no interfiramos con el trabajo de otros compañeros, ¿ok? Entonces, dentro de la observación y la fijación está ponernos de acuerdo con ese método de búsqueda. Pero vamos a ver qué entonces es la fijación. De la fijación, mínimo son indispensables tres tipos de fijación. El mínimo indispensable. Pero si la queremos hacer mucho más completa y contemplar que no en todos los casos podemos hacer una fijación con moldeado, pues entonces estaríamos utilizando 3 esenciales, ¿ok? Entonces, la fijación es la documentación,
sea, esa documentación que va a ser necesaria para complementar nuestro trabajo, nuestra investigación y plasmarla en nuestro dictamen, ¿ok? Entonces, si nos tenemos que perfeccionar en alguna de estas áreas, que es lo idóneo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder tener todos los datos que necesitamos, visuales, gráficos y escritos, ¿ok? Entonces, esta forma es una forma esencial de una actuación pericial preliminar que aplicamos en todos los casos, en todos, en cualquiera que lleguemos como criminalistas de campo, la tenemos que hacer. Entonces, se realiza antes prácticamente a nuestra llegada, ¿no? ¿Por qué? Porque la fijación consta de 4 técnicas: la escrita, la fotográfica, y esta fotográfica se puede complementar con una videográfica. Es decir, al mismo tiempo que nosotros vamos describiendo en un papel, escribiendo qué es lo que percibimos, qué es los datos necesarios que tenemos que tener, a la par podemos estarnos grabando, ¿no? Con voz. Y posteriormente escuchar esa grabación para ver qué no escribimos preliminarmente a nuestra llegada, ¿ok? Entonces, por eso la fotografía se puede acompañar de una videográfica y también, ¿por qué no?, grabar esa actuación para poder constatar la buena pericia del perito, ¿ok? La planimétrica y la de moldeado. Vamos a ver en qué consiste esta descripción escrita. Si nosotros, lo que yo he visto en muchos dictámenes, y ya con estudiantes que van en noveno, décimo cuatrimestre, que no saben redactar. Y entonces empiezan a cantinflear y empiezan a redondear y empiezan a usar muletillas. Bueno, y cuando vuelven a releer ese escrito, ni ellos mismos se entienden. Como les mencionaba, en la falta de capacitación de estos primeros respondientes, una de las cuestiones que tienen más problemática en el llenado precisamente del informe policial homologado son faltas de ortografía y que no saben redactar. Entonces, esa descripción escrita va a consistir en narrar por escrito utilizando ¿qué? Técnicas de redacción de informes. Hay que saber cómo redactar, cómo poner una oración. ¿Qué es lo elemental que tiene que llevar esta descripción escrita? Pues es todo lo que va a estar relacionado en el lugar de intervención. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué características hay? Si estas características tiene condiciones de clima, la hora de arribo, primeramente, condiciones climáticas, condiciones ambientales, la ubicación geográfica, la orientación, la forma de elementos o muebles que existan en ese lugar, la distribución de esos muebles, cómo se hallan, si es que hay cuerpos, cómo se hallan, posición, descripción de filiación, de prendas, posición cadavérica, signos tanatológicos, independientemente que después tenemos que describir indicio por indicio. Y uno de los elementos principales, bueno, los datos principales son fecha, hora, aquí se me movió esta, no sé por qué, fecha y hora, localización de indicios, de cada indicio, el tiempo atmosférico y las condiciones de luz. Esa luz que si es natural, que si es artificial, que si es escasa, que si no hay. El tiempo atmosférico, ¿para qué nos sirve? A ver, quiero que ustedes me digan, ¿cómo para qué nos serviría saber el clima, la temperatura? Kenia, adelante.
Pues en el caso, por ejemplo, de cuando se trata de algún cuerpo, la temperatura es importante para poder determinar el cronopano-diagnóstico, saber el tiempo prácticamente de que. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora. Sí, efectivamente, o sea, las condiciones climáticas, más que o lejos de que lleguen a preocuparnos por si a lo mejor estamos ante un lugar abierto, que pueda llover y que se puedan perder indicios importantes y de gran relevancia, es precisamente lo que acaba de decir la doctora. O sea, la temperatura ambiente nos va a servir para poder nosotros, los criminalistas, en el lugar de intervención, dar aproximadamente una data de muerte. Nosotros tenemos que tener ahí nuestras hipótesis, verificar heridas, lesiones, ubicarlas, describirlas, eh, posiblemente hacer esas hipótesis de la probable causa de muerte, pero sobre todo, qué signos tanatológicos veo en ese cuerpo. Porque nosotros, estando en ese lugar de intervención, somos los que al redactar eso y dar posibles, eh, bueno, todo lo visible o todo lo que ocularmente en ese lugar vemos, se lo vamos a dar por escrito también al médico legista. Nosotros somos los ojos del médico legista en ese lugar de intervención. De ahí que por eso se combina el diplomado de criminalística de campo con la medicina legal, porque sí lo tenemos que saber y saber al pie de la letra. ¿Ok? Entonces, estos, la lluvia, dice Reynoso, la lluvia, por ejemplo, también puede estropear la evidencia, además de que el cuerpo sufre descomposición según el clima. Bueno, el clima, tenemos dos factores para eso, ¿no? Uno, las condiciones de salud en las que estuvo esa persona antes de fallecer, es decir, sabemos que no se va a descomponer igual un cuerpo que aparentemente era sano, ¿no? Tenía una buena alimentación, un régimen alimenticio, a lo mejor hacía deporte, él no sabía de una posible enfermedad, ¿no? A una persona que a lo mejor era obesa, con diabetes, ¿no? Ese es un factor. Y el otro factor, sí, es la condición climática, ¿no? Que el cuerpo va a tratar de adoptar la temperatura ambiente, ¿no? Y que sabemos que en un determinado fenómeno cadavérico temprano, pues se va a empezar a perder grados de temperatura en las 12 primeras horas y después las 12 consecutivas. También se pierde medio grado. Entonces, en climas calurosos, pues evidentemente un cuerpo se va a descomponer más rápido y en un lugar donde hay frío o donde hay una temperatura baja, el cuerpo va a preservarse un poco más de tiempo, ¿no? Entonces tenemos esas dos cuestiones. Y por eso es muy importante a nuestra llegada saber las condiciones, a qué temperatura estamos, porque ahí podemos precisar qué temperatura presenta el cuerpo y, bueno, si es que estamos con fenómenos cadavéricos tempranos, pues vamos a poder precisar, ¿no? Y dar un aproximado de una hora de fallecimiento. Bien. Entonces, por eso es muy importante esta descripción, ¿no? Tenemos que ver la identidad de otras personas, testigos, nuestros propios compañeros, si hay otro tipo de apoyo, ¿no? Como protección civil, primeros auxilios, bomberos, qué hay en cuestiones de instrucciones y de, y de y de órdenes por parte de a lo mejor el líder del equipo, ¿no? Que se va a impartir a nuestro propio equipo y las condiciones y las posiciones de los indicios. Bien, entonces, he mencionado por ahí Alfredo que después de esta descripción escrita, pues vamos a tener una fijación también muy importante que es la fijación fotográfica. La fijación fotográfica va a ser el testigo más fiel que podamos tener, porque por medio de la fotografía vamos a poder
volver a recordar tal y como estaba ese lugar a nuestra llegada, durante nuestro procesamiento y después, o sea, cuando ya terminamos. Esto, así como ustedes van a hacer los ojos del médico forense, la fotografía va a ser los ojos del juez en un juicio oral, ¿ok? Entonces, es muy importante que las fotografías contengan los planos, los ángulos necesarios y principales para poder documentar visualmente nuestro dictamen. ¿Ok? No lejos de esto, y sí tengo que mencionarlo, la infografía, ¿no? La infografía se ha vuelto una prueba, una ayuda más bien en el juicio oral, porque pues de alguna manera es un entendimiento, ¿no? Cognitivamente, visualmente, se puede entender mejor. ¿Por qué? Porque lleva un texto que es breve, porque lleva un título, porque puede llevar señaléticas, porque podemos tener infografías, como lo vimos, podemos tener infografías estáticas, dinámicas, interactivas, ¿no? Y entonces en estos documentos gráficos, pues vamos a poder observar cómo estaba ese lugar de intervención, los cuerpos, los indicios, las manchas, las huellas y todo vestigio que fuese importante, así como también poder documentar el trabajo pericial, ¿okay? Es decir, poder constatar que nuestros compañeros planearon, siguieron una metodología, recolectaron de la forma indicada, embalaron de igual forma en las mejores condiciones y óptimas condiciones, etiquetamos, ¿no? Cómo se cierra o se da cierre a esa fin de esa investigación en ese lugar de intervención. Entonces podemos documentar gráficamente todo esto. Y a la par podemos igual videograbar. Por eso la fotografía va acompañada ¿de qué? De la videografía. Me voy a pasar tantito al Meet para ver si no hay Alfredo. Ok, Alfredo, la fijación escrita inicia desde el momento que tiene conocimiento. Sí, sí, así lo dije, es desde el momento en que nosotros somos, bueno, los peritos oficiales sabemos que tienen un oficio que expide o que le informa al Ministerio Público para presentarse a ese lugar de intervención, ¿no? Entonces, tenemos que anotar desde la hora en que recibimos ese llamado. Al llegar al lugar, tenemos que poner todas, hora, fecha, hora de arribo, la fecha, las condiciones atmosféricas, las condiciones climáticas, todos, ¿no? Si hay testigos, si hay víctimas, si hay cuerpos, si hay víctimas sobrevivientes, si hay cuerpos y todos los indicios, ¿no? Especificar forma, tamaño, marca, color, características, distancias de muros, de acordonamientos, ¿no? Que tengamos como marcados de acuerdo a nuestras coordenadas, ¿ok? Entonces, de ahí que la fijación se pueda acompañar, como les decía, de una videograbación. Pero también tenemos algo muy importante que siempre nos da un poquito de miedo: la fijación planimétrica y el croquis, donde muchos dicen, es que yo no soy dibujante, es que yo no soy arquitecto, soy muy malo para el dibujo. Sin embargo, perdón, es un dibujo técnico, ¿no? La encomienda que tenemos los criminalistas es manejar y saber leer esa simbología de los planos primeramente, ¿no? Entonces, saber qué son muros, qué son ventanas, qué son puertas, porque así tengamos un plano chino y un plano hecho aquí en México, la simbología es universal, muchachos. Entonces,
la lectura de la simbología es universal, es decir, se representan igual tanto el mobiliario como muros, como ventanas, como puertas, o sea, no hay diferencia. El texto sí, evidentemente, de acuerdo al lenguaje que estemos en cada país, ¿no? Pero la señalización y la simbología es técnica, es decir, es la misma. ¿Se acuerdan que les dije que había tecnicismos en cada ciencia, en cada arte, en cada oficio? Bueno, aquí también se maneja uno, ¿no? O sea, la simbología es universal. Entonces, lo importante de una planimetría sabemos que es un dibujo técnico a escala, donde lo podemos hacer por medios digitales como el AutoCAD. En PowerPoint se pueden hacer planimetrías sencillas, manejando de igual una determinada escala, insertando formas, que son las líneas. Podemos copiar, pegar de Google los mobiliarios que están en planta para colocarlos, que se vea muy bonito, ¿no? Pero realmente es lo básico que tenemos que saber. O sea, no es que seamos súper dibujantes, no, pero sí tenemos que realizar la planimetría, digo, lo más correcta posible para que se pueda entender, ¿no? Y del croquis, pues es un dibujo a mano alzada, es un bosquejo a mano alzada, donde no necesitamos medidas, necesitamos simplemente referencias, circulaciones de calle, poner tanto en planimetría como el croquis el norte, que es muy importante, porque de ahí pues vamos a poder ubicar, ¿no? Y hacer esa descripción escrita de cada indicio, para dónde están las extremidades a lo mejor de un cuerpo, la cabeza, todo eso se, se redacta en cuestión de lo escrito, ¿no? Entonces, esta planimetría y este croquis son dibujos, sí, uno a mano alzada, preliminar, podemos tener varios bosquejos, podemos tener varios croquis, porque en el croquis, pues no podemos atiborrar un croquis de información, porque si no, después nosotros tampoco nos vamos a entender, ¿no? Entonces, podemos tener varios croquis donde esté la localización, ubicación de ese lugar de intervención, con las referencias más importantes, las circulaciones de calles, algunos elementos constructivos importantes, si hay semáforos, las vialidades, el norte, y tanto en croquis como en planimetría se utiliza una simbología anexa, ¿no? O sea, es decir, ¿qué quise decir aquí? Y lo plasmo en un cuadro de simbología donde explico qué es cada elemento, ¿no? Tanto en planimetría como en croquis podemos ubicar también los indicios que se encontraron en ese lugar de intervención. De ahí que es muy importante. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con croquis y planimetría? A mí sí me gustaría ahondar un poquito más ya en las últimas sesiones sobre croquis y planimetría, ¿ok? Enseñarles lo básico de planimetría, su simbología para que ustedes lo puedan representar y lo puedan entender cuando ven un plano. Eso es elemental, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. Ok. No, ok, todo va quedando muy claro. Gracias, Nicolás. Perfecto. Perdón, les pido una disculpa. Entonces, bueno, la planimetría también es una forma de representar gráficamente, pero mediante dibujo, no con placas fotográficas, ¿no? Y bueno, nos sirve, les decía, ¿no? Para ubicar, describir,
ubicar elementos, indicios o elementos que tengamos importantes y después, posteriormente, hacer la descripción de las distancias en las que se encuentran de nuestros principales acordonamientos o muros, ¿ok? Pero les mencionaba yo que teníamos una técnica de moldeado, que no en todas los lugares de intervención los tenemos que utilizar, ¿no? Las técnicas de moldeado las podemos hacer cuando tenemos huellas de calzado, huellas de neumáticos, en sistemas de identificación como restos óseos, ¿no? En donde en base a puntos craneométricos sexar, ¿no? Utilizar la antropología forense para saber si esos huesos óseos son pertenecientes a una mujer o a un hombre, ¿no? Y posteriormente colocar esos puntos craneométricos, que ya sabemos que son topecitos, y se empiezan a rellenar con masas especiales. Entonces, estas técnicas de sistemas de identificación se usan en antropología forense, en estomatología, como en casos de características, casos, vaya, de violaciones, ¿no? Donde el victimario mordió a la víctima y queremos cotejar la lesión que tiene la víctima con un sospechoso, tomamos el moldeado de la dentadura del maxilar superior, del maxilar inferior de ese victimario, para posteriormente cotejarla con las placas fotográficas tomadas en las lesiones de la víctima. Entonces, estas son técnicas que pues que tenemos que saber los criminalistas, y cuando tengamos huellas negativas en un lugar de intervención. Estas huellas negativas, sabemos que tenemos huellas latentes, que tenemos huellas positivas y que tenemos huellas negativas. Las huellas latentes, recordemos, son las huellas que están, pero no las podemos ver, a menos que las hagamos positivas mediante un reactivo, ¿no? Así poderlas levantar y poderlas cotejar. Las positivas son estas huellas en las que a lo mejor las manos, los pies o por contacto con alguna superficie del cuerpo están manchadas y dejamos impregnadas paredes, superficies, con pintura, con sangre, a lo mejor con algún tipo de cosmético, cuestiones donde la huella es visible, ¿ok? Esas son las huellas positivas. Y las huellas negativas son las que están hundidas en alguna superficie blanda, como arena, lodo, de hecho, cemento sin fraguar, ¿no? Muchas veces vamos en la banqueta y vemos las pisaditas que ya se secaron de un perrito, ¿no? Entonces, en el lugar de intervención podemos tener huellas de calzado, huellas de pies, huellas de manos, huellas de neumáticos, en donde conforme a las técnicas que nos enseñaron con yeso, podemos sacar de ese negativo, ¿no? Una huella para poderla cotejar después. Bien. Entonces, no siempre, a menos que el caso lo amerite, no podemos aplicar técnicas de moldeado, y es otro tipo de documentación a ese dictamen. ¿Ok? Lo voy a pasar aquí para ver si alguien me... Alfredo, ok, Alfredo dice, en el caso de putrefactos, encontrar restos óseos es aconsejable lavar ropas. Es aconsejable lavar las ropas, una vez limpias, fijarlas fotográficamente y enviar una ficha a instituciones ocupadas. Claro, es posterior. Ah, sí, ya me habías espantado. Oye, Alfredo, una pregunta. La primera sesión pregunté si había peritos en criminalística y solamente tenía abogados. Sí me podrías decir, porque me quedé pensando cuando mencionaste el caso de que recolectaste la pedazo de madera y todo. Entonces, ¿eres abogado y has estado en casos, o eres abogado y eres criminalista y también has hecho inspecciones del lugar de intervención? ¿O has hecho procesamiento en lugar de intervención?
Bueno, espero que me conteste. Bueno, en el caso de putrefactos, soy criminalista de actividad laboral. Ah, okey, okey. Derecho, o sea, abogado de profesión, criminalista de actividad laboral. O sea, pero sí has fungido como perito en criminalística. Sí, maestra, laboré en Ah, per en cuatro instituciones como es la Procuraduría de Querétaro, Hidalgo, Estado ajá, de México y Distrito Federal. En la que más tiempo duré okey, fue en la Distrito Federal, 26 años. Y hubo una temporada que laboré para dos instituciones simultáneamente por 9 años. Entonces, todo ya. eso ¿Pero que después, estudiaste criminalística? No. sí, de inicio nos dan un Ajá. curso de técnicos criminalistas en Ah, la es técnico, Procuraduría okey, del okey. Distrito Federal. Ujú. Okey, muy bien, Alfredo, muchas gracias. Y es que dije, yo lo tengo que preguntar, que me quedé pensando, que no me dijo que era abogado. Entonces, como, okey, ya te entendí. Okey, bueno, esa cosa de lavar ropas, una vez limpias, sacarlas fotográficamente. Bueno, sí, pero, lo primero es, de preferencia, no, no hacer esto, ¿por qué? Porque aunque hayamos examinado las ropas y fijar indicios que pudieran tener, es decir, podríamos necesitar después, a lo mejor, otro tipo de estudios. Yo no recomendaría que se lavaran las ropas, porque las podemos fijar, de hecho, no tendría caso que las laváramos, porque podríamos fijarlas tal y como las encontramos, y de ahí que podamos tener posteriores análisis, hematológicos, genéticos, patrones de manchas de sangre, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí se fijan tal y como están, ¿no? Adelante, Alfredo. En este caso que comento, se encuentra un cadáver en una zona montañosa, de lo cual se tenía reportes de hacía un año y medio, 2 años Ajá. aproximadamente. Las ropas, una vez se fijaron en el lugar y luego en el anfiteatro se volvieron a fijar. Fueron examinadas y no encontramos desgarros o manchas que pudieran ser sangre. De todos modos, se tomaron varias muestras y se descartó que fuera sangre. No había Ujú. desgarros. Ante esa situación y más o menos había concordancia con un desaparecido reportado en Locatel, se tomó la decisión de lavarlas, ¿sí? Una vez que se lavan, se ponen a secar, las pusimos a secar y después fueron fijadas fotográficamente y se envió una ficha a Locatel. Eh, en Locatel, más o menos con las ropas, se las reportan a 3 familias. Una de ellas es la que reconoce por la vestimenta que eran de su familiar. Después de esto, se hace un estudio de ADN y se comprueba que es su familiar. Y ya de ahí surgieron algunas y otros detalles como que tenía padecimientos cardíacos y parece ser que eso fue la causa de la muerte. Él le gustaba mucho hacer algo así como senderismo Ujú. y Okey, entonces, lo que tú quieres explicar, bueno, lo que quiero entender es que por medio de las ropas ya limpias, y por una ficha de Locatel pudieron, relacionar a un desconocido con lo que traía, el día de la desaparición, me imagino. así es, maestra. Ujú. Pues, yo la verdad es que, te digo, no recomiendo mucho eso porque no sabemos qué otros estudios a posterior se necesiten hacer y con las ropas limpias podríamos perder mucha información. Pero bueno, en ese caso ayudó a reconocer a la víctima. Adelante, doctora Kenia. No, precisamente era la misma situación que considero que eh, a veces desconocemos las situaciones en las que se dio, pero bueno, viendo todo el panorama, precisamente podemos tener algún indicio de si hubo datos de violencia o no. Entonces, digo, como mera ayuda Exacto.
poder localizar, o por medio de las ropas, poder localizarlo, está bien, ¿no? Pero a lo mejor no es necesario lavar toda la ropa, quizá a lo mejor tomar un pedazo de la ropa nada más para tener el color a lo mejor más parecido, más exacto, ¿no? Pero Sí, en el exacto. caso de nosotros que sí se han Exacto. encontrado No, aquí, sí, aquí es yo, una bueno, yo zona también estoy dando mi opinión. donde se acostumbra precisamente, sobre todo la gente extranjera, igual venir a la zona de la sierra, y precisamente pues es eso, ¿no? O sea, cuando se encuentran los... Exacto. Sí, yo también di mi apreciación y bueno, lo ideal, ¿no? Lo aconsejable no es lavar la ropa porque a posteriori no sabemos si tenemos la cantidad suficiente de un inicio para realizar esos análisis en las prendas, ¿no? Como son las cuestiones semáticas, y de ahí derivar a la genética, ¿no? Y no solamente tenemos esos sistemas de identificación, ¿no? También tenemos bueno, a la dactiloscopía, tenemos estomatología forense, tenemos antropología forense, ¿no? Que son todos estos sistemas de identificación que podrían complementar los datos. Ok, bien, muchas gracias. Qué padre que participen, eso me agrada mucho, ¿ok? Y bueno, entonces, después de estas fijaciones, tenemos que detectar ese indicio, evaluación y análisis de ese indicio para posteriormente hacer una recolección, embalaje etiquetado y tener un análisis en laboratorio, ¿no? Entonces, es muy importante tener a bien qué tenemos que hacer en esa recolección, qué recomendaciones hay para esa recolección, para ese embalaje, para ese etiquetado. Nos tenemos que levantar, ¿no? Toda la evidencia física y aquí más vale pecar de exceso que por defecto. Es decir, en ese momento no podemos determinar nosotros qué sirve y qué no sirve, ¿no? Entonces, a veces, por nuestra lógica no es la idónea y dejamos indicios que creemos que no. Entonces, más vale, ¿no? Que tengamos exceso de indicios y que después hagamos su clasificación, ¿no? Que si son determinados, que si no son determinados, que si son asociativos, que si no son asociativos, pero más vale tener exceso que defecto, ¿ok? Tenemos que manejarla lo estrictamente necesario a fin de que, de no alterarla y no contaminarla. Tenemos que utilizar instrumental que se utiliza para el levantamiento. Ese instrumental tiene que ser, pues ya sabemos, pinzas con punta de goma o pinzas, otro tipo de pinzas, tienen que estar estériles, ¿no? Tenemos que levantar indicio por indicio, no mezclar a menos que sean indicios, que eso lo vamos a ver después porque les voy a dar como un formato, ¿no? De los indicios que normalmente y comúnmente encontramos más, qué cantidad necesitamos, cuáles son las medidas para preservar, para recolectar ese indicio, ¿no? Pero hay indicios que no podemos separar. Por ejemplo, si tenemos vidrio, ¿no? Triturado, pues imposible que levantaras pedacito por pedacito de vidrio, ¿no? Entonces, en estas cuestiones de cristales muy rotos que no se puedan armar o que no podemos emparejar, sí, definitivamente los tenemos que levantar. Tierra, por ejemplo, polvos, no los podemos separar, ¿no? Entonces, también aquí posteriormente, después entra el embalaje, ¿no? ¿Qué es el embalaje? Pues es esas contenedores que vamos a utilizar para guardar, ¿no? Para guardar
y preservar la integridad de estos indicios. Y también se tienen que embalar individualmente para tratar de mantener su naturaleza. Entonces, embalaje es la maniobra que vamos a hacer para guardar, para poder inmovilizar, para poder lograr proteger ese indicio. Y el objeto de embalar, pues consiste en que individualicemos y garanticemos la integridad de estos elementos materiales probatorios. ¿Qué necesitamos para embalar? Bueno, pues sabemos que tenemos desde bolsas de papel estraza de diferentes tamaños, bolsas Ziploc, frascos de cristal, frascos de plástico, cajas de cartón, también de varios tamaños, sobres, papel estraza, eh, em, para que nosotros garanticemos que el especialista o el criminalista de laboratorio tenga la cantidad suficiente, el empaque necesario que preservó las características naturales, ¿no? de cada indicio. ¿Ok? ¿Por qué inmovilizarlos? Vamos a ver, creo que es la próxima sesión, si no me equivoco, la sesión 4, en donde vamos a ver cómo se manejan elementos balísticos, cómo se manejan indicios biológicos, para que esto les quede claro, porque ahorita nada más estamos viendo la metodología, o sea, los pasos, ¿ok? Y posteriormente viene un etiquetado. Esta es con el fin de que, pues de poner los datos necesarios de cada indicio, individualizarlos, ¿no? Y que la etiqueta debe de contener, pues, lo básico, el número de carpeta de investigación, hora, fecha, lugar, el tipo y la clase de indicio, el lugar donde se recolectó ese indicio, si presenta observaciones como alguna característica, alguna huella que presente ese indicio, nombre, firma, fecha y cargo del perito que lo descubrió y de las personas que lo van a suministrar al laboratorio. Este suministro, todos estos datos también los vamos a ver en la cadena de custodia, que también es otra sesión, ¿ok? Pero bueno, la cadena de custodia sabemos que es un formato en donde hay procedimientos que permiten pues casi garantizar, ¿no? La integridad de estos indicios que son levantados, que son recolectados en ese lugar de intervención y que serán transportados con su debido cuidado y todas las condiciones. Ya sabemos que la cadena de custodia tiene dos características, ¿no? La trazabilidad y la continuidad. Eso lo vamos a explicar después. Bien. Ahorita, entonces, ya después de que entendieron qué es, bueno, el suministro, ¿no? El suministro es la transportación de esos indicios a su respectivo laboratorio, si es que tienen que hacérsele análisis, ¿no? Ya también cualitativos, cuantitativos, que todo tiene, durante todo el transporte también se tiene que seguir normas de seguridad para que no se altere, no se pierda, no se sustraiga, no se deteriore, no se contamine y entonces mantener la seguridad, ¿no? Entonces es importante saber cómo, en qué condiciones, en qué transporte se suministró estos indicios y también va contenido algo de esto en la cadena de custodia, ¿ok? Que vamos a ver también de forma muy clara y precisa todo lo que respecta a la cadena de custodia. Y aquí tengo alumnos que me van a entender los que ya son, por ejemplo, Alfredo, ¿no? Que está ya más relacionado con esto, pero a todos los que están como estudiantes, en algún momento de la carrera les están diciendo, es que tienes que hacer el dictamen y pues si tenemos práctica tienes que llenar la cadena de custodia.
Y se los juro, les pregunto a los alumnos, ¿qué formato de cadena de custodia estamos manejando actualmente? No se sabe ni el nombre. Oye, te explicaron las características principales, ¿sabes cuáles son los anexos de la cadena de custodia? No. Entonces, ¿cómo llenaron esa cadena de custodia? Como Dios les dio a entender. Al igual que antes de llevar una clase de dictamen o que el docente les informe los rubros de un dictamen, nada más les dicen, haz tu dictamen. Así es. Creo que ningún estudiante aquí no va a decir que no le ha pasado. Y entonces, por eso nos vamos a dar a la tarea de hacer un llenado de cadena de custodia, ver todos los anexos de la cadena de custodia y posteriormente en el tercer módulo ustedes van a saber cómo se integra ese dictamen en criminalística, ¿ok? Entonces, ya que vimos esta metodología, o sea, este paso a paso que les dije, no se pueden saltar el paso B, perdón, sin haber hecho el paso A. Entonces, esta metodología que es bien importante, espero que los pasos hayan quedado claros. Vamos a ver, porque a ustedes se les quedó, bueno, esta es la liberación de los hechos ya cuando va a finalizar esa investigación. Bueno, pues tiene por objeto que cerciorarse, ¿no? Los peritos, que no se haya olvidado de nada, asegurar toda la retirada de material que utilizamos, que todo nuestro equipo utilizó, no dejar nada, no dejar basura, no dejar, vaya, a veces sí se deja, dependiendo el caso, ¿no? Pues el aseguramiento del lugar, ¿no? Pues si estamos ante un lugar abierto y que posteriormente pues es un lugar público, es imposible, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que no se haya pasado por alto nada de esto, ¿no? Y entonces, ahora sí, como peritos necesitamos saber que a nuestra llegada, ¿qué hizo el primer respondiente? ¿Vale? Ese primer respondiente que ustedes ya se dieron a la tarea de leer el protocolo del primer respondiente con el de policía con capacidad para procesar, ¿ok? Para que, bueno, esto era complemento para que ustedes supieran quiénes son estas dos figuras que nacen y surgen a partir del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Bien? Entonces, esta recopilación de la información preliminar y se va a tratar de recopilar toda la información que es relativa al suceso, pero ¿por parte de quién? Por parte del personal técnico científico, ¿ok? Pero resulta ser que hay una respuesta inicial y hay una recepción de información. Esta recepción de información, ¿de quién? Pues de nuestro, ay, perdón, ya les quité la diapositiva, creo. No sé si lo están viendo. Que quiero salirme de aquí y no puedo. Ok, bueno, entonces, este primer punto que hace el primer respondiente, vamos a ver de qué se trata, ¿vale? Es muy, muy, muy importante. Permítanme tantito. Es que estoy tomando agüita porque ya se me secó esta garganta. Bueno, tenemos una respuesta inicial y una recepción de información. ¿De qué consta esto? Bueno, uno de los aspectos más importantes para asegurar la escena es preservarla, ¿no? Ya sabemos qué es la preservación. Esa preservación que tiene como objetivo que no se contamine y que no se altere la evidencia. Entonces, el primer respondiente
a su llegada tiene que evaluar la escena y tratará este hecho como una escena, como un lugar de intervención. Él debe de actuar prontamente, pero también cautelosamente. Él tiene que acercarse, sí tiene de alguna manera que inspeccionar ese lugar, ¿no? Esa escena, hablando propiamente ya de, independientemente del lugar de intervención que sea, tiene que entrar a esa escena, ¿no? Ya sea abierta, cerrada, mixta, tiene que observar qué personas hay, qué vehículos hay, qué eventos se están dando en el Inter, ¿no? ¿Qué condiciones ambientales, con qué condiciones ambientales cuenta? ¿Qué pruebas potenciales hay en esa escena? Entonces, su respuesta inicial deberá que él tiene que anotar y registrar la información como la dirección, la ubicación, la hora, la fecha, si hubo algún tipo de llamada, qué partes están involucradas. Él tiene que estar atento a cualquier persona o vehículo que se vaya de la escena. O sea, él tiene que ver, aquí había 3 y de repente ya nada más hay 1, como por qué, ¿no? Él tiene que contar con todo eso. Él tiene que acercarse a la escena observando toda la zona para que él pueda hacer una evaluación cuidadosa y cautelosa de la escena y tomar nota de posibles escenas secundarias, ¿no? En donde estas escenas secundarias pueden ser otros lugares donde pueda ser alternos, adyacentes a ese lugar primario, digámoslo así, ¿no? Tiene que tener en cuenta qué personas están en las inmediaciones, porque algunas de ellas a lo mejor pueden tener relación con el delito, algunas pueden ser testigos, a veces o la mayoría de las veces está ahí el victimario, ¿no? O si hay personas que parecen sospechosas, tienen que hacer observaciones iniciales. ¿Y cuál es su observación inicial de este primer respondiente? Pues ya les dije, tiene que ver, que escuchar, que oler, sentir para poder evaluar la escena y confirmar. Chequen y oigan bien esto, y confirmar su propia seguridad. Acuérdense que primero está cerciorarse de que no corre ningún peligro, ni él, ni las personas que están ahí, ni las personas que van a llegar a hacer el procesamiento del lugar. Entonces, tiene que mantenerse en alerta todo el tiempo antes de que llegue su apoyo. Él tiene que dar por hecho que está continuando el evento, ¿no? Entonces, él también tiene que dar una ubicación de cómo está la escena, tiene que caminar con seguridad para poder seguir salvaguardando su integridad. Entonces, es importante que este primer respondiente esté atento al acercarse, al entrar y salir de esa escena. ¿Ok? Es muy importante. A ver, voy a ver que ya me pusieron aquí. Sí, ay, creo que ya se fue la doctora. Ok, sí, gracias, doctora. Y Alfredo dice, del primer respondiente, tomar nombre, número auxiliar, según el caso, es necesario cooperación de cuerpos especiales, hora de conocimiento, sí, pero no todo, no es solamente esto, ¿no? Así como estos puntos que les estoy marcando, vamos a ver poco a poco toda la actuación de ese primer respondiente, ¿ok? Esto es solamente recepción de información y la respuesta inicial, o sea, la primera actuación que debe hacer ese primer respondiente. ¿Ok?
Buenas noches, March. Bienvenida. Ok, entonces vamos con los procedimientos de seguridad. Estos procedimientos de seguridad, la seguridad sabemos, ¿no? Y el bienestar físico de esa persona, ¿no? Del primer respondiente y de todas las personas que estén a su alrededor en la escena es prioridad. Esa debe ser una prioridad del primer respondiente. Es una de las respuestas iniciales también. Entonces, él debe de controlar situaciones o personas que son peligrosas. Ojo aquí, situaciones o personas que son peligrosas. Entonces, él debe asegurarse de que no hay peligro inmediato para él, para las personas y para otro tipo de personal que pueda llegar como también primeras intervenciones. Entonces, aparte de observar el área, determinar visualmente sonidos, olores, qué tal si hay un tóxico, un gas que se esté escapando, si hay algo que pueda representar un peligro ya para la salud, ¿no? Materiales peligrosos, gasolina, les digo, tóxicos, gases, que no se ven, pero sí se huelen. De aquí que vuelvo a confirmar que es importante utilizar los 5 sentidos. Entonces, si la situación, por ejemplo, tenemos un laboratorio clandestino de drogas, puede haber tóxicos, puede haber incluso armas biológicas, puede haber algunas situaciones con algún químico. Este primer respondiente debe de contactar al personal idóneo antes de entrar a esa escena. ¿Sí? O sea, si él ya de repente olió algo raro o está presenciando algo raro, él no puede entrar así porque sí. Tiene que llegar personal que esté capacitado para el manejo de este tipo de indicios biológicos peligrosos, ¿no? Incluso si valorar si en ese lugar, cuando ya a lo mejor también tenemos un incendio y que pueda haber una explosión, o sea, ahí es bioseguridad primeramente, ¿no? De él y de todas las personas que están alrededor. Entonces, acercarse a la escena de una manera bien designada para que puedan reducir el riesgo de daños para todas las personas que estén involucradas en la investigación. Priorizar. ¿Qué quiero decir con priorizar? Maximizar la seguridad de víctimas. Si hay víctimas, por ejemplo, que tengan heridas, que ponen en peligro su vida, o sea, él tiene que priorizar, ¿no? Él tiene que decir, llamo porque estas personas todavía se pueden salvar, entonces tengo que llamar a servicios médicos. Si no es un incendio, pues tengo que llamar Protección Civil y bomberos, ¿no? Entonces, también tiene que dar seguridad o a las víctimas sobrevivientes o ver la condición clínica, ¿no? De una víctima que puede estar en peligro de muerte por alguna lesión. La seguridad de testigos, ¿no? De que si, oye, yo ya vi, y es que yo sí vi, y es que yo te puedo dar, esa persona no la vas a dejar con todas las personas, ¿no? La apartas, le tomas sus datos, la anotas, la resguardas, porque el victimario puede estar ahí y puede decir, no, ya la dejé viva, ¿no? O lo dejé vivo, entonces no tengo que terminar. Entonces también examinar la escena por si hay personas peligrosas y controlar la situación. No sabemos si hay personas que estén armadas, ¿no? Si hay personas que puedan estar con un brote psicótico, con algún tipo de alucinación o con algún trastorno de personalidad como esquizofrenia, paranoia,
y que hayan consumido estupefacientes y que corra el peligro también la seguridad de otras personas. Entonces, este primer respondiente pues tiene que notificar al personal, ¿no? Y solicitar asistencia y apoyo a quien él considere pertinente. Entonces, el control de amenazas físicas va a garantizar y va a reducir el riesgo, ¿no? Y va a garantizar la seguridad de todas las personas que estén en ese lugar de intervención. ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas? No, maestra, todo bien. Ok, muchas gracias. Si hay algo que me salte o que ustedes vean que no me expliqué muy bien, me lo hacen saber, por favor. Cuidados de emergencia. Vamos a ver en qué consiste los cuidados de emergencia. Bueno, después de controlar cualquier situación o personas peligrosas, la siguiente responsabilidad es asegurar que se dé atención médica a lesionados y a la vez minimizar la contaminación del lugar de intervención, de la escena. Entonces, el primer respondiente tiene que asegurarse de que se dé atención médica con la mínima contaminación de la escena. Recordemos que nuestros compañeros o todos los servidores públicos que también tienen como encomienda salvaguardar y proteger integridad física, ellos a lo mejor no recibieron una capacitación a ellos lo que menos les interesa son los indicios, o sea, los indicios físicos. A ellos les interesa, si estamos hablando de servicios médicos, les interesa que las víctimas, sobrevivientes, los que estén heridos, lesionados, estén controlada su situación, ¿no? Que no se vaya a morir alguien. Entonces, lo que menos les va a preocupar es si pisan o no pisan, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el primer respondiente tiene que estar muy atento a esto. El primer respondiente, antes de que llegue este apoyo, él debe de evaluar a la víctima. Si se les da capacitación o tendrían que saber primeros auxilios, ¿no? Una evaluación de la víctima en busca de qué, de señales de vida. Respira, no respira, tiene signos vitales, tiene pulso, tiene respiración, tiene reflejos auditivos, oculares, tiene necesidad médica, o sea, que les den una pronta atención, que sea inmediata, ¿no? Para que él pueda pedir personal médico. Tiene el primer respondiente no solamente que decir, ya solicité el apoyo, ya llegaron y ahora ustedes vean. No, él tiene que guiar al personal médico. Al personal médico, acuérdense, le va a interesar ¿qué? La salud o el bienestar de las víctimas. Entonces, él tiene que, ¿se acuerdan cuando les dije que cuando él hacía el acordonamiento tiene que fijar una única ruta de acceso y de salida? Entonces, él tiene que guiar a ese personal médico, decirle por aquí para que llegue a la víctima y tratar de minimizar la posible contaminación o alteración de la escena. Tiene que señalar a ese personal las posibles indicios, ¿vale? Tiene que decirles, espere, ahí no, miren, ahí hay un lago hemático o ahí hay manchas de sangre y son patrones, no lo vayan a pisar, con cuidado. O sea, él ya evaluó esa escena en esa actuación inicial que les dije, ¿ok? Entonces, tiene que asegurarse de que el personal médico vaya por la ruta que él les señaló y documentar la actividad de ese personal médico. Acuérdese que él tiene que anotar en orden cronológico quién va llegando, el nombre, el cargo, la hora, ¿sí? de arribo, la hora de salida, ¿no?
y todo lo tiene que anotar. Y él tiene que instruir al personal médico para que no vaya a limpiar algo que esté en esa escena. Y entonces evitar la remoción de elementos que se puedan encontrar en ese lugar, o sea, que no los muevan, ¿no? Déjelos ahí, únicamente dedíquese a dar la atención a la víctima, ¿no? O sea, la víctima que está con una lesión, con una herida, no sabemos qué tiene, pero concéntrese en ella, no mueva nada, no vaya a pisar nada, o sea, de todo esto tiene que estar atento. Si el personal médico llega primero, tiene que obtener los nombres, la unidad, el teléfono, de todas esas personas, ¿no? También tiene que anotar la ubicación de la instalación médica a donde va a ser llevada esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen a nosotros los criminalistas, no es que hubo 5 heridos, pero 3, o sea, dos ya perdieron la vida, aquí 2 ya estaban muy mal y pues aquí quedó el cuerpo, pero 3 se los llevaron. ¿A dónde? ¿Quién sabe? No. Esas víctimas también que sí sobreviven pueden ser también y aportar una testimonial. Entonces, en algunos casos puede ser necesario que se tome, que el primer respondiente tome huellas digitales o impresiones del calzado de personal médico para descartarlas. Si es que este personal dice, ya toqué, ¿no? O ya agarré, no, pues huellita, todo, nombre, dato, domicilio, unidad donde trabaja, la unidad en la que llegaron, todo. O sea, tiene que tener todos los datos posibles. También, por ejemplo, es bien importante que si tenemos víctimas que fueron lesionadas de gravedad y que por la condición de gravedad era ya muy tarde o ya era, pues, lamentable, pero ya no servía de nada la atención, el primer respondiente tiene que intentar obtener algo que pueda decir todavía esa persona que está grave, pero que pueda aportar algún dato todavía, ¿no? Entonces, documentar declaraciones, comentarios hechos por las víctimas, por testigos, por sospechosos. Si la víctima o el sospechoso es transportado, o sea, dentro de las lesionadas, es transportado a una instalación médica, se tiene que enviar a un oficial, a una persona que también garantice la seguridad o la estancia, ¿no? De dónde está esa víctima o sospechoso para documentar comentarios. Ahora, no hay oficiales disponibles para acompañar a la víctima o al sospechoso, pues se tiene que permanecer entonces en la escena y solicitar al personal médico que preserve evidencias, que documente cualquier comentario hecho por la víctima o por si hay alguien que es víctima, pero con apariencia sospechosa, ¿no? Entonces, al salvaguardar evidencias tales como, por ejemplo, un arma, ¿no? Se deben seguir procedimientos en la cadena de custodia, ¿no? Para que la evidencia posteriormente sea pues confiscada, ¿no? Entonces, en resumen de este apartado, pues podemos decir que el asistir, el guiar, el instruir al personal médico durante el cuidado y el retiro de estas personas que son lesionadas va evidentemente a disminuir el riesgo de contaminación y pérdida de evidencias. ¿Ok? ¿Dudas? Ay, perfecto. Ok, ahora entiendo el por qué aquí en nuestra localidad no hay primer respondiente. ¿Por qué, Nicolás? Cuéntanos. Si nos puedes compartir, por favor. Sí, claro. Lo que pasa es que comúnmente, pues, cuando hay delictivo, por ejemplo, cuando ejecutan a una persona en la vía pública, pues hay reportes de los vecinos y resulta
que no ya ni la policía, protección civil, ningún tipo de autoridad que llegue a resguardar la escena. Incluso ha habido en que ni siquiera la ambulancia, si pueden pasar 2, 3 horas. En una ocasión hubo un accidente vial dentro del periférico y a 4 horas ahí estaban los cuerpos tirados y no llegó nadie. Y llegó primero la televisión, bueno, los reporteros y duraron un tiempo ahí y mucho después llegaron 2 agentes del tránsito. Y se tenían la capacidad o la instrucción como para guardar el área. Ya después llegaron los policías, pero ya así como que hubo el accidente y pues ahí quedó todo, ¿no? Hablaron a familiares pero es muy ver aquí en nuestra localidad que se la piensan para llegar los que se primeros ponen, aunque estén cerca de la zona. Por eso lo comentaba. Ok, fíjate qué interesante, ¿no? ¿Y cuánto puede afectar al transcurso de la investigación? Bueno, a toda la investigación, el inicio de la investigación. Sí, así es. De hecho, es muy común ver ahí una escena de un delito, está algo de gente, testigos, todos ahí tocando dichos, tocando jueces, a los mueven. Cuando llegan los policías, llegan 10, 15 patrullas, bajan todos con armas, como son operativos, todos en la escena, y hasta después le aviso a los expositores. Primero llegan y después revisan cómo está la situación, y se da mucho, pues, que hace los mismos policías saben por qué se dan tipo de hechos, y incluso pueden llegar a saber cómo es. Es como una red, pero la situación es esa de que hay la distorsión de información o hay un mal tratamiento en las evidencias o en la escena. Entonces, la cuestión es esta, pues, de casi siempre hay procesos y la escena de crimen que no resultan de lo que tienen que hacer y se debe a una mala educación, pues el reporte que dan los primeros referentes corrientes, no la dan diciendo que simplemente así se queda. Sí, claro. Sí, y que nosotros también, fíjense, o sea, hasta que no se explica esto, yo creo que muchos hasta este momento minimizábamos la acción, ¿no? De los primeros respondientes en país. Lo único que hacen es llegar y acordonar y estarse ahí. No, o sea, es todo un protocolo de actuación. Y si esto no se lleva, o sea, si esto no se lleva a cabo, todos estos pasos, ¿no? Que son acciones iniciales, pues pueden afectar en gran parte el transcurso de la investigación y afectar a la par pues el desarrollo de nuestro propio dictamen, porque todo esto, si no se hace, vean cuántas cosas se pueden alterar, ¿no? O sea, no es nada más así como de, sí, él resguarda, él protege, pide información, ¿no? O sea, son todos estos puntos que a bien es demasiado, pero es muy importante y creo que muchos no logramos tener en cuenta, ¿no? Todo el trabajo que se lleva. Adelante, doctora. Adelante, doctora Kenia. Bueno, ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Ok, con respecto a la situación esta del primer respondiente, lo único que no, pues digamos que me agrada a mí es en el sentido de lo que son los eventos de violencia sexual, porque se pierde mucho más tiempo con esta situación del primer respondiente y sobre todo porque se revictimiza a la persona. En el caso de aquí lo he visto porque me ha tocado personas que obviamente pues denuncian el hecho, por ejemplo, en el área de hospital, se hace el reporte a 911, llegan los primeros respondientes y ellos notifican a Ministerio Público, luego llega otra persona, Ministerio Público, y notifica al médico legista,
y entonces ya llegamos nosotros, ¿no? Entonces, pero ya pasaron 3, 4 personas antes que eso, y siento que hay situaciones en las que sí se debe valorar mucho en quiénes van a ser estos primeros respondientes para evitar revictimizar, sobre todo en los casos de violencia sexual. Ok, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lamentablemente, doctora, no podemos, o sea, no podemos decir, tú te vas a encargar como de ser primer respondiente, porque primer respondiente ya les había mencionado que puede ser la primera autoridad con funciones de seguridad pública para preservar, ¿ok? Lo que considero importante, doctora, es que todos deberían de estar capacitados para la atención a víctimas con delitos de carácter o de índole sexual. Y estoy completamente de acuerdo en que hay personas que, uno, no es que no tengan la capacitación, ¿eh? Hay veces que no tienen la empatía, doctora. Que no tienen esa cuestión de me pongo en tus zapatos y o llamo a una persona a lo mejor de género femenino, que también sea primer respondiente, ¿sabes qué tengo? Un posible caso de violación, es una niña, ven, te solicito apoyo para que puedas venir y platicar con ella. Pero es estas cuestiones que yo les mencionaba de ética y de reconocer que a lo mejor tú no estás, no te encuentras capacitado. Facultado sí, o sea, la facultad la puedes tener, pero la capacitación no. O sea, yo soy poco empático o soy muy directo o soy muy seco o soy muy... No voy a tener esa empatía con la víctima, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Es que la capacitación no es nada más, oye, quiero que sepas tu protocolo, léetelo, ya te quedó claro, ahí te va tu botiquín o tu maletita con todo lo que les expliqué la vez pasada. No, son estas cuestiones que definitivamente son delicadas, ¿no? Y entonces no tienen a bien en cuenta que la víctima, independientemente de que pueda tener una lesión física, que la hayan lastimado físicamente, esta persona está psicológicamente, moralmente devastada. Entonces, estas cuestiones de que llegue alguien que esté capacitado para tratar con este tipo de víctimas, lo hay, pero lo hay a medias, doctora. Es que por eso decimos que hay una crisis forense en nuestro país. Es por eso que nosotros intentamos, no solamente con diplomados que van a carreras específicas y afines, no. Nosotros en el Inter, doctora, damos conferencias, damos talleres, damos seminarios, damos cursos para que se metan y de verdad, o sea, especialistas que estén dando las pláticas en cuestiones de criminología, en cuestión de psicología, tantos especialistas que tenemos que abordamos estos temas y aún, ¿no? Digo, siempre agradecemos las personas que están, pero de verdad, doctora, son pocas las personas que realmente tienen el interés de saber, de capacitarse y que cuentan con esta ética que te permita saber cuáles son tus funciones y hasta dónde son tus capacidades, ¿no? Y si no las tienes, pues las adquieres. Y si de plano no las puedes adquirir, pues no me meto en este rollo, ¿no? O sea, solo es simple y sencillamente yo funciono como perito en criminalística y ya sé que voy a hacer la investigación, pero hasta eso, doctora, criminalistas y criminólogos al momento de hacer una entrevista, tienes que tener la empatía, las técnicas de poder entrevistar y de poder tener una conversación con cualquier tipo de víctimas, más con estas víctimas de delitos sexuales. Bien. Así es, completamente de acuerdo. La empatía con la víctima en el momento y
más cuando se trata de estos casos. Así es, doctora. Bien, bueno, pues entonces seguimos. Ok, aseguramiento y control de personas. ¿A qué se refiere esto? Controlar, aquí les pongo controlar, identificar y retirar personas. Ese es el fin. Así como limitar el número y movimientos de estas personas en la escena, ¿ok? En función, es una función del primer respondiente en la protección de la escena. El oficial o el primer respondiente tiene y debe de controlar a todas las personas en la escena, a manera de evitar que estas personas alteren, destruyan, obtengan las evidencias restringiendo movimientos, restringiendo ubicaciones y la actividad, ¿no? Al mismo tiempo, garantizar y mantener la seguridad de la escena. ¿Por qué? Una de las de muchos eventos que se suscitan en un lugar de intervención es que, por ejemplo, cuando es en un lugar cerrado, está por ejemplo, una casa y llegan los familiares, ¿no? Y los familiares quieren entrar a ver qué le pasó a su familiar, pero también ahí hay que ser conscientes de que digo, a estas alturas de cómo está todo el delito, la delincuencia, las conductas, pues también pueden estar involucrados, pueden ser ellos, ¿no? Entonces, el primer respondiente que le falte capacitación, que le falte esta pericia, ¿no? Esta experiencia, o que sea su primer caso, ¿no? Es que déjeme porque es mi hijo y es mi no sé qué, déjeme entrar a verlo. No sabemos si alteró, movió el cuerpo, o sustrajo alguna cosa que se le haya olvidado, ¿no? Destruya esa evidencia, ¿no? Entonces, por eso se tiene que controlar. Ahora, ¿a qué me refiero con identificar? Identificar sospechosos, asegurarlos, separarlos, no tenerlo junto con testigos. A los testigos también se les asegura y se les separa. O sea, yo no puedo tener a sospechosos, a testigos, a espectadores, a víctimas juntos, ¿no? Entonces, identificar, asegurar, separar. ¿A quién? A sospechosos, a testigos, a espectadores, a estos curiosos, ¿no? Que vamos en un momento dado a determinar si esos espectadores, si esos curiosos en algún momento atestiguaron algo, son testigos oculares, ¿no? De ser así, entonces se trata como testigo, no se trata como curioso, como, ay, no, ¿qué está haciendo aquí? Ah, no, váyase para allá, ver de lejos. ¿Y qué tal si es testigo? Víctimas secundarias, como pueden ser familiares, amigos, hay que controlarlos, sí, porque pueden tener una crisis y tratarlos especialmente, o sea, con empatía. Agentes o personal médico, también decir, a ver, quién es personal o servidor público, de estos servidores públicos, quiénes son protección civil, quiénes son médicos, quiénes son paramédicos, o sea, tener un control de todas esas personas. Ahora, retirar a personas que no estén autorizadas, que son innecesarias, ¿no? Por ejemplo, yo también soy oficial. Ajá. ¿De qué? De tránsito. Qué bueno que estés aquí, pero esto no es un hecho de tránsito. Personas que sí tengan función de seguridad pública, pero que no estén asignadas para ese caso. Medios de comunicación. Después un caso se vuelve mediático. Y ese caso mediático, de tanta publicidad que tiene,
pues se le informa al posible victimario o a los victimarios, están enterados de todo el evento, de por dónde sí fueron las rutas de escape, por quiénes fueron, en qué coche fueron, qué placas tenían, todos se enteran, todo. Entonces, estos medios de comunicación a veces, ¿no? Impiden llevar la investigación como se debe, empieza a haber opinión masiva, ¿no? Y resulta ser que el sospechoso o el victimario, pues después tiene condolencias, ¿no? De la gente. Políticos que nada más por el mero hecho de esta es mi delegación, hablando a lo mejor, por ejemplo, en Ciudad de México, esta es mi delegación y yo como representante de la delegación para quedar bien, aquí estoy presente, ¿no? O sea, no sé, no tiene por qué ser, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, controlar los movimientos de personas en el lugar de intervención y limitar el número de personas que entran a la escena es esencial para mantener, salvaguardar integridad de indicios y así minimizar el riesgo de una contaminación, pérdida o sustracción. ¿Bien? Ok. Entregar el control de la escena e informar a los investigadores que llegan a la escena y que están, ahora sí, ellos a cargo de. Mientras veo, ok, aquí ya hay un comentario. Dice, el mayor riesgo de alterar la escena son los familiares, curiosos, periodistas. Justamente, Nicolás iba a mencionar bueno, casos mediáticos, Ocaña, ¿no? Híjole, pues es que ha habido muchos. Polet, el caso de la niña Polet, el caso de Santos Riverol, ¿no? O sea, se volvieron mediáticos, muy, muy mediáticos, ¿no? Y bueno, y como es el caso, ¿no? De este chico de Cumbres, Diego Santoy, como les decía, ¿no? Tanto es la mediatez y la comunicación de esos medios, pues que cuando nos entrevistan a Diego, todo el mundo se le quería ir encima. Bueno, después hizo tipo como Ted Bundy, un club de fans, porque el chico no era feo. Y cuando llega la entrevista o cuando se carea con Erika, pues todos decíamos, pobre de Erika, ¿no? Y a mí se me hace un caso ahí muy, muy, muy extraño, donde no creo que la totalidad de la culpa la tenga Diego, ¿no? Entonces, te hacen parte, ¿no? Pues sí, parte al público. Eso es lo malo de los casos mediáticos. Entonces, bueno, estamos con permítanme. Entregar el control de la escena, informar a los investigadores o al investigador a cargo, es darle un informe a la persona o a las personas que se van a dedicar ya a hacer la investigación de la escena. Entonces, darle un informe de todo lo que vimos a esta persona ayuda, auxilia a la responsabilidad de investigación y le facilita el manejo de recursos a él o los investigadores, ¿no? Entonces, el primer respondiente tiene que informar al investigador o a los investigadores que están a cargo, asistir en qué, en el control de la escena. Por eso les dije, él no se va, él se queda. El primer respondiente se queda. Él tiene que entregar la responsabilidad de documentar entrada y salida de todas las personas que van ingresando o saliendo. Y permanecer
en la escena o hasta que es relevado o hasta que de plano termina la investigación en el lugar. El informe de la escena es el único chance, digámoslo así, que tiene para el siguiente grupo de personas, ¿no? Que van a dar seguimiento o a las subsecuentes labores periciales en ese lugar de intervención. Documentación de acciones y observaciones. Todas las actividades llevadas a cabo y las observaciones hechas en el lugar de intervención deben de ser documentadas. Ya vimos cuáles son las formas de documentar, ¿no? Tan pronto como sea posible después de y durante y después del evento para preservar esa información. Entonces, el primer respondiente también debe de documentar. Tiene que ¿qué tiene que documentar tanto él como las personas que llegan? Uno, observar, ¿no? La escena, incluyendo ubicación de personas, objetos, apariencia, condiciones del lugar a la llegada de cada uno de los que vamos llegando. Condiciones del lugar, luz, tipo de luz, temperatura, clima, si hay presencia de olores, si hay ventanas, puertas abiertas, cerradas, si hay artículos personales de las víctimas, datos personales de testigos, víctimas, sospechosos y cualquier declaración o comentario que hubiesen hecho igual, ¿no? O sea, nosotros verificar que los datos que ha recolectado el primer respondiente sean verídicos. Y también documentar nuestra propia actuación. O sea, el primer respondiente tiene que documentar su actuación, pero también nosotros. Y conocer cada una de las actuaciones de todos los compañeros. Entonces, este primer respondiente tiene que elaborar un informe. Este informe tiene que ser claro, tiene que ser conciso, tiene que abarcar tanto todas sus observaciones como todas sus acciones. Y esta documentación va a ser vital para proporcionarle la información a las demás personas y que justifique a lo mejor ciertas acciones, ¿no? Y ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en la investigación. Entonces, para que vean, aquí vuelvo a repetir, vean la importancia de un trabajo multidisciplinario. O sea, no llego yo y yo soy el perito y yo nada más hago mi metodología. No llega el policía y él nada más se encarga de vigilar y de ver y de controlar. No nada más llega el servicio médico y él atiende a las víctimas. Sí, involúcrate con lo que hicieron los demás. Es muy importante que sepas todas las acciones de los demás. Establecer un puesto de mando. ¿A qué me refiero o a qué se refiere esto? Bueno, el puesto de mando es el establecimiento de un lugar, digámoslo así, donde puedan coordinarse las actividades de investigación del lugar de intervención. Va a ser un lugar específico donde ahí se va a hacer la coordinación y se pueda en algún momento reunir, ¿no? con personas de nuestro propio equipo, con personas de otro tipo de apoyo, ¿no? Este puesto de mando va a proporcionar una ubicación central para las actividades
y evaluación de los recursos que necesitamos o que se tienen para la investigación, ¿no? Entonces, estas actividades también van a posibilitar que otros participantes de la misma investigación reciban informes sobre la investigación, sean incluidos en las actividades en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué cometido tiene este puesto de mando? Bueno, se establece un puesto de mando temporal en un lugar donde los medios de comunicación a lo mejor puedan tomar desde ahí sus fotos, que sean necesarias sin arriesgar su seguridad ni las de los demás, y también la seguridad en la escena y las evidencias que permanezcan ahí, ¿no? Ahí también se puede proporcionar a los investigadores que analicen detalles del lugar de intervención, de la investigación, paso a paso, notificar o dar a comunicar algún número de teléfono, algún dato tanto de víctimas como de personas que ya no se encuentran en la escena y que fueron al hospital, ¿no? Pedir que también que se pueda notificar alertas si es que pueda haber algún riesgo, alguna descripción de un sospechoso, algún vehículo que esté implicado y que se haya dado a la fuga, que hayan huido, informaciones a lo mejor de agencias a donde se pueda localizar algún sospechoso, informar a supervisores de lo que se pudiese necesitar o que se pueda requerir, verificar, ¿no? Que este puesto de mando sea establecido, ¿no? O sea, porque si no se establece, entonces se tiene que ver o se tienen que hacer las acciones necesarias para poder establecer un puesto de mando, ¿no? Recibir un reporte del primer respondiente y que este sea de conocimiento de todos los que llegamos a elaborar en la investigación, ¿no? Y también desde este puesto de mando se pueden hacer designaciones necesarias para, por ejemplo, usar a lo mejor formatos, registrar actualizaciones durante la investigación, asegurarse de que, por ejemplo, tengamos el estatus y la condición y la ubicación de víctimas, ¿no? Establecer estatus, si se han emitido boletines de búsqueda con relación a lo mejor a alguna persona desaparecida, o alguna persona que se considere sospechosa, alguna alerta, por ejemplo, alguna alerta AMBER, ¿no? O sea, todas estas alertas y boletines que deben de ser de nuestro conocimiento, desde ese puesto de mando nos los pueden notificar, ¿no? Entonces, el establecer un puesto de mando para la comunicación entre quienes, entre el personal del primer respondiente y de otro tipo de apoyos que proveen información al personal para el lugar que se está investigando es relevante. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok. En estos casos, los peritos no se atreven a señalar la real mecánica del hecho, no. Y en este caso, yo no digo, lo ideal es no nos podemos atrever a señalar una mecánica del hecho como primera instancia. Eso yo creo que es un error garrafal, Alfredo, que lo hiciéramos en el lugar de intervención, porque entonces estamos poniendo nuestros propios juicios antes de poder investigar, de poder comprobar, de poder verificar. Entonces no estarías utilizando técnicas y métodos científicos si en un momento dado señalas en ese preciso momento la mecánica del hecho. O sea, no podrías, no estaría bien. Eso no es correcto. Estarías yendo en contra de todo el método de la criminalística. No, sí.
De hecho, una vez recopilada la información, por supuesto que vas a proceder a analizar toda tu información, a emplear tus técnicas y tus métodos para poder, en base a todo lo que recolectaste, hacer tus suposiciones, ¿no? Que son las hipótesis, y correlacionarlas con una cronología, ¿no? De lo que posiblemente pasó. Pero esto hasta que ya lo estás analizando con calma. Pero en casos con ciertos tintes muchas veces no se atreven. No, pues no es lo ideal. No, ni yo lo hago, vaya, no es, eso no se hace. ¿Ok? Y por último, el manejo de testigos, que volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Esta cuestión de cómo debes de realizar esas entrevistas oportunas a los testigos. ¿Sí son cruciales? Sí, son cruciales para la resolución del hecho. Los testigos de los hechos deben de ser identificados, deben de ser asegurados, deben de ser entrevistados en el lugar de intervención y posteriormente, bueno, seguir con esta analizando su entrevista. De ser necesario, pues, se le vuelven a hacer series de preguntas que para ti no hayan quedado claros como investigador, ¿no? Entonces, el investigador tendrá que entrevistar separadamente a los testigos para pues el mejor uso de técnicas, ¿no? De pericia que sea en beneficio de la investigación, en beneficio también a los propios testigos, a las propias víctimas, no revictimizar, ser empático, la transportación a cada testigo, darle la atención debida a cada uno, ¿no? Establecer su estatus, su ubicación, establecer, como ya les había mencionado, si han sido emitidos boletines en relación a víctimas o en relación a sospechosos, ¿no? Y recuerden que nuestro sistema penal acusatorio se basa en los derechos humanos. Entonces, los mismos derechos que tiene la víctima los tiene, en este caso, el sospechoso. Entonces, no podemos violar, no podemos romper estos códigos, ¿no? de la integridad humana. Entonces, asegurarnos de cualquier alerta que sea necesaria y que se relaciona con un sospechoso, con un desaparecido, nos haya sido notificado oportunamente para tener en cuenta esto y tener a bien todas las condiciones y las características que se necesitan para una entrevista. Bien. Y entonces con esto terminamos la tercera sesión, ¿no? La tercera sesión prácticamente acabé justo, just in time, con mi tercera sesión, con todo mi programa de la tercera sesión. El día martes de la siguiente semana ya comenzamos con nuestra cuarta sesión. Les voy a mencionar más o menos de qué se tratará y hacerles las indicaciones del Classroom, que ya lo tengo ahorita listo y ahorita mismo se los voy a publicar. Entonces, la tercera sesión fue la llegada a la escena, la priorización, eso es de lo que se trató el día de hoy, y la próxima sesión va a ser documentación preliminar y evaluación de la escena. Es un poquito extenso, el quinto es el que es extenso. Entonces, ¿por qué? Porque es un procesamiento del lugar de intervención. Entonces, en la quinta sesión sí vamos a determinar la composición del equipo, nuestro equipo, la documentación necesaria, y vamos a ahondar un poquito más en lo que es la planimetría, el croquis, la fotografía, los planos, tipos de planos, de ángulos, recolección y conservación de algunos
indicios como fluidos corporales, líquidos inflamables, bombas y explosivos, armas de fuego, municiones, evidencias electrónicas y digitales, huellas dactilares. Entonces, la quinta sección, a lo mejor la cuarta con la mitad de la quinta, la combinamos para que terminemos a tiempo, ¿vale? Ahora sí, en el Classroom, ahorita, en este momento, yo ya lo había preparado, entonces, lo estoy publicando en este momento en su Classroom. Se llama caso 1, ¿ok? Ya nada más les voy a abrir el apartado para que ustedes suban su análisis. ¿De qué consta? Ok, bueno, el caso 1 van a ver en PDF una serie de placas fotográficas, ¿ok? Estas placas fotográficas quiero que sean muy observadores y las instrucciones están ahí en el apartado, ¿no? Entonces, en base a lo que ustedes observen, les pido que me justifiquen y me digan qué tipo de lugar de intervención es, qué tipo de escena, qué método de búsqueda emplearían justificando para la localización, la ubicación de indicios, qué indicios logran ubicar y qué clasificación tendrían estos indicios, si existe algún agente vulnerante y que mencionen 3 hipótesis de lo que probablemente pudo haber pasado, ¿ok? Entonces, les voy a leer tantito, déjenme quito aquí. Ok, les voy a leer un antecedente para que ustedes pues no estén como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Es un antecedente, ¿no? Es una persona adulta de 55 años, tenía tendencias de homosexualidad, era promiscuo, frecuentemente visitaba pues cantinas, obviamente consumía alcohol, él tenía un antecedente, presentaba unas alucinaciones auditivas, delirios de persecución, tenía microsopsias, que son, bueno, él sentía que le caminaban en el cuerpo de repente animalitos, tenía dolor de pies, piernas, estaba casado, tenía 5 hijos, en su domicilio había violencia intrafamiliar, de repente se iba por temporadas, o sea, salía de su casa y tardaba en regresar por días, y bueno, eso es un antecedente para que ustedes tengan a lo mejor un poquito más de información en el caso, ¿ok? Déjenme, voy a quitar esto, voy a detener la presentación. Ok, me dice Nicolás, ¿habrá clases en este periodo vacacional? No, no hay vacaciones, no hay vacaciones de Jueves Santo, si eso se refieren. No, estamos en un diplomado, no es la escuelita, entonces, pues sí hay clases, sí hay clases, ¿vale? Es el mismo link, yo les doy el link y digo, es el mismo link, ¿no? Excelente, sí. No, esto ya estamos con un diplomado, es una cuestión, pues, avanzada, seria, ¿no? No es un cursito, entonces no hay vacaciones. Nos vemos entonces el próximo martes. Si no hay dudas que aclarar, voy a detener ya la grabación. Si no hay dudas que aclarar, preguntas con respecto a la tarea, les digo, todo viene en esa carpetita que dice caso 1.